Ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 19 de puntajenacional.cl, la clase de física. Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos, bienvenidas. Ahí lo estoy mostrando en el chat. Nonin, Otrevor, Barbarita Rojas, Valladares. ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a ver hidrodinámica. ¿Desde dónde nos están viendo? Desde Rancagua. ¿Desde dónde más? Iquique. Genial. ¿Dónde más? ¿Dónde más están lentos? Oh, no, ni se ve en el chat. Sí, estoy probando unas cosas. Así que ustedes se ven en el chat. Estoy en mi casa. Sí, qué entretenido. Ya. Desde Conce. Ya, y nadie más contesta. Que están fome. Y hay como 40 personas, 50 personas conectadas ahora. Ya, pues. Como están tan lentos para escribir. ¿Hasta qué clase fue común? Creo que hasta la clase 14. Sí, cuando empezamos a ver mecánica, como movimiento circular uniforme y todo eso, ya era del módulo electivo. Y hoy día seguimos con el módulo electivo, ya se acabaron las clases de común. Así que bueno, esa fue su participación en el chat por ahora. Después los voy a mostrar nuevamente cuando estén más activos. Bueno, la clase de ayer queríamos estudiar hidrodinámica e hidrostática, pero solamente alcanzamos a ver hasta el principio de Pascal. ¿Lo recuerdan? Ahí quedamos. El principio de Pascal, un poco antes, para que lo veamos no matemáticamente, sino en lenguaje natural, decía lo siguiente, que la presión que se ejerce sobre la superficie de un fluido incompresible es transmitida en todas direcciones y sentidos en dicho fluido, sin variar su magnitud. La presión se transmite en cada punto del fluido y a través de este las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que la presión que se ejerce, por ejemplo, sobre este émbolo o pistón, aquí tengo una fuerza que se aplica sobre un área, entonces tengo una presión. Esa presión se va a transmitir por el fluido incompresible, que no se puede comprimir, en todos los lugares y sentidos, en las paredes, en todos lados. Y por ejemplo, llega acá. La presión se transmite y como hay un área, entonces se va también, podemos desprender que hay una fuerza que está actuando. Bueno, como las presiones son iguales y la presión se denomina como la razón entre la fuerza y el área donde se está aplicando dicha fuerza, entonces podemos igualar las razones entre fuerza y área. Fuerza 1 partido por área 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 partido por el área 2. ¿También o no? Hasta ahí íbamos. Hicimos este ejercicio. No tengo aquí el resultado, pero después vimos el principio de Arquímedes. Aquí quedamos. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido está afectado por una fuerza que actúa verticalmente hacia arriba, llamada fuerza de flotación o empuje. Este principio de Arquímedes establece que la magnitud del empuje siempre es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo sumergido en él. Hasta ahí estábamos, ¿no?
Ya. Lo que hicimos la clase pasada fue deducir esta expresión, o sea, llevarlo al lenguaje matemático físico y llegamos a ciertos resultados. Voy a buscar los resultados que obtuvimos. Esto fue lo que obtuvimos en la clase pasada. Voy a recopilarlo. Por ahí ya se ve bien. Ya. Entonces, lo que habíamos dicho es que esa fuerza se debe, esa fuerza de empuje que sufre un cuerpo que está sumergido en un fluido, se debe a la diferencia de presiones entre las caras del fluido. Entonces vimos que había una presión 1 que actúa sobre la cara que está aquí roja, y había una presión 2 que actúa sobre esta cara que está más abajo, más profundamente. Por lo tanto, la presión 2 va a ser más grande que la presión 1. Esa diferencia de presiones es la que genera una fuerza llamada empuje. Entonces lo que hicimos fue definir la presión 1 y la presión 2. Recuerden que la presión hidrostática es ρg por la profundidad. Entonces teníamos las dos presiones y las restamos, encontramos la diferencia. P2 menos P1. Vamos a hacer aquí un zoom. Entonces hicimos P2 menos P1, que era ρ sub f de g por x2, que es la profundidad de la cara que está más abajo, menos ρ del fluido por g por x1, que es la profundidad a la que está la primera de las caras. Ahí está. Este era x2, que es de la cara 2, y x1, que es de la cara que está más arriba. Entonces, lo que aquí podíamos hacer podíamos factorizar por ρ del fluido por g, que era factor común. Entonces nos queda ρ del fluido por g por x2 menos x1. Pero x2 menos x1 era, vamos a ir un poco más acá, ahí sí. x2, esta distancia, menos esta distancia nos da h, que es la longitud vertical del bloque que estábamos estudiando. Entonces, en vez de escribir x2 menos x1, podríamos escribir h. Entonces, al final nos quedaba que la diferencia de presiones era ρ del fluido por g por h. Esa es la diferencia de presiones. Ahora, esa diferencia de presiones genera, como hay una presión, entonces yo puedo calcular una fuerza. La presión que encontramos que esa diferencia va a ser igual a una fuerza partida por un área. Esa fuerza le pusimos una letra particular que es E de empuje. Entonces, el empuje partido por el área es igual a la variación de presiones. Despejamos el empuje y nos quedó que la variación de presión entre las dos caras por el área era igual al empuje. Esto solamente aplicando el concepto de presión. Ahora, sabemos que ¿cuánto vale esto de acá? El delta de presión, que habíamos dicho que era el ρ del fluido, o sea, la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por h, que era la longitud vertical, por el área. Ahí está, eso es la diferencia de presiones por el área donde se está aplicando la fuerza. Ahora, la altura por el área, ¿qué es lo que nos va a dar? Voy a tratar de, a ver, ahora sí. La altura, h, por el área nos da el volumen de este cuerpo. Altura por área nos da volumen. Entonces, h por a en verdad es el volumen del fluido. Y ahí obtuvimos el empuje. Esto es súper potente porque
llegamos entonces a una expresión para el empuje, y que es la misma que dijo, esto es el principio de Arquímedes. De hecho, Arquímedes, ahí la dedujimos, la encontramos desde la variación de presiones. Pero Arquímedes decía que el empuje, la fuerza empuje, iban a tener una magnitud que era igual. El empuje es la fuerza que sufre un cuerpo que está sumergido en un fluido. Ya, tengo un recipiente que tiene cierto fluido. ¿Ya? Sobre ese fluido, ahí está el fluido, sobre ese fluido yo pongo un objeto. Por ejemplo, esto de acá. Ese objeto está sumergido. Arquímedes, ¿qué es lo que dice en su principio? Lo vamos a leer de nuevo. Dice que la fuerza de flotación o empuje va a ser igual a ¿qué cosa? Al peso del fluido desplazado por el cuerpo sumergido en él. Al peso del fluido, al peso del fluido desplazado por el cuerpo sumergido en él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que este objeto, que está en 3 dimensiones realmente, ocupa un espacio. Ese espacio se llama volumen. ¿Sí? Este objeto que está acá tiene un volumen, que lo voy a llamar V sub 0. Aparte, el fluido tiene una densidad, que le llamamos densidad del fluido, ρ sub F. Cuando yo sumerjo algo que tiene una capacidad de 1 litro, que eso es el espacio que ocupa, entonces el líquido desplazado va a ser igual a este volumen. Si yo pongo una caja, yo tengo 1 litro de agua y pongo un recipiente que ocupa un espacio de 1 litro, entonces cuando yo lo sumerja, ahora el volumen total va a ser el litro del fluido más el litro del objeto que estoy poniendo. Entonces sería 2 litros, que es lo que vimos en nuestra demostración, que se la voy a mostrar de nuevo. Si esto queda claro, yo me quedo más que satisfecho. A ver, estoy abriendo nuestra simulación. Ya. Fíjense, ¿todos ven bien? Aquí yo tengo un recipiente que tiene 100 litros. 100 litros. Y voy a poner un bloque de madera que tiene un volumen de 5 litros. ¿Cómo muestro el volumen? Voy a poner un bloque que tiene un volumen de 5 litros. Aquí dice 5 litros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora va a estar completamente sumergido mi objeto. Déjenme. Fíjense que ahora, como el volumen, cuando está completamente sumergido, el volumen ahora total de esto es 105 litros, porque se sumaron a los 100 litros del recipiente los 5 litros del objeto que estoy depositando. Ese es el fluido desplazado. A eso se refiere Arquímedes cuando dice que el empuje va a ser igual va a tener igual magnitud que el peso de todo ese líquido desplazado, es decir, igual al peso de 5 litros de ese líquido, porque ese es
Esa es la cantidad de volumen de fluido desplazado. Volviendo entonces a nuestra pizarra, ¿qué es lo que vamos a tener? Dice que el empuje, voy a repetirlo de nuevo, el empuje va a tener igual magnitud que el peso del fluido desplazado. ¿Cómo se calcula el peso? Masa por aceleración. Pero esa masa es del fluido desplazado. M sub F es la masa del fluido desplazado. ¿Cómo calculo esa masa? Entonces lo que hicimos delante. La masa del fluido, ¿yo cómo la puedo obtener? Bueno, recordando que hay una expresión que relaciona la densidad, la masa y el volumen. De hecho, la densidad del fluido, que es lo que yo podría conocer, la densidad del fluido es igual a la masa del fluido partido por el volumen desplazado, que sería igual a eso, al volumen del objeto, porque esa es la cantidad de fluido que estoy calculándole la masa. Entonces, despejando la masa del fluido, me queda que es igual a su densidad por el volumen que ocupa. Por lo tanto, el empuje, que es la fuerza que está aplicándose hacia arriba, el empuje siempre va hacia arriba. Es un vector porque es una fuerza. Entonces, el módulo del empuje va a ser igual a la masa, pero en vez de masa voy a escribir esto de acá. La masa, que en vez de escribir M sub F, que la masa del fluido desplazado, va a ser el ρ del fluido por el volumen que ocupa ese fluido desplazado, que es igual al volumen del objeto que introduje. Ahí está la masa por la gravedad. Entonces aquí tengo la expresión del empuje. No sé si están muy perdidos hasta ahí. ¿Qué pasa si un objeto pesa igual al empuje y se le aplica una fuerza horizontalmente? ¿Avanza y queda a la misma altura? Ya, vamos a verlo inmediatamente. Ese era el segundo paso de lo que vamos a estudiar hoy día. Esto todavía es hidrostática, pero ya vamos a llegar a la hidrodinámica. Entonces, eso es el empuje. ¿Alguna duda con la expresión del empuje? Que es la masa del fluido desplazado por la gravedad. Entonces esto nos da el peso del fluido desplazado. Bueno, pero cuando yo tengo un objeto que está sumergido, no solamente hay una fuerza empuje, sino que está la fuerza peso del objeto que estoy introduciendo, que le voy a llamar F. Esa fuerza peso es igual a la masa del objeto por la gravedad. Pero como estamos trabajando en hidrostática, siempre nos interesa trabajar en función de las densidades, porque las densidades nos van a decir si algo flota o no. Entonces, de la misma manera, M sub O es la masa del objeto que está sumergido. Aquí el cuerpo está flotando, está en reposo. Por si acaso, aquí estamos en una situación de reposo. El cuerpo quedó a esa altura, o sea, a esa profundidad. Ya nadie se está moviendo, chavito. Buena acotación. Aquí esto llegó al reposo. Tengo un empuje y tengo una fuerza.
O en verdad siempre está completamente sumergido. Pero mira, ahora vamos a ver lo que está pasando. No, no está en reposo ahora. Vamos a ver si queda en reposo o no. Y qué pasa cuando no está en reposo. Vamos a ver. Gracias por la acotación. Ya, entonces volviendo. Voy a escribir la masa en función de la densidad y el volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Entonces, m sub 0 lo puedo escribir como la densidad del objeto por el volumen del objeto. Por lo tanto, el peso, en vez de escribirlo como la masa del objeto por g, el módulo del peso va a ser densidad por volumen del objeto por g. Ahí tengo el peso y el empuje. Empuje y el peso. Esas dos están funcionando ahora. Ahora, cuando estoy en esta situación, fíjense que se están restando estas dos fuerzas. Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Vamos a decir que para arriba es positivo. Estoy repasando lo que vimos en la última clase, que vi que quedaron muchas dudas. Y de acá vamos a hacer un análisis que es súper importante para responder las preguntas de la PSU. Teniendo entonces esas dos, ¿cuál es la situación física? Que se están restando esas dos fuerzas. Entonces, ahora voy a calcular la fuerza neta, la fuerza resultante entre esas dos. La fuerza neta que está actuando sobre este cuerpo va a ser igual a la resta entre el empuje y su peso. Empuje menos el peso. El empuje ya lo teníamos ahí, voy a reescribirlo. Menos el peso, que ya también lo tenemos. Ahora, voy a moverme. Permítanme desplazar. Ahí sí. Entonces, fíjense que ahora voy a hacer un trabajo algebraico. Ahí ya pasó la parte matemática. Aquí los términos que puedo agrupar son estos dos. Entonces me va a quedar la expresión así. Nos va a quedar volumen por G por esta resta. Densidad del fluido menos la densidad del objeto. Esa es la fuerza neta. Esa es la fuerza neta que está subiendo este cuerpo. Ahora yo quiero que analicemos esto. Pucha, que fome que hayan estas personas con problemas de conexión. Ya. Ahora lo que quiero hacer es que analicemos esta expresión de acá. La fuerza neta. ¿Por qué? Quiero saber si el objeto se va para arriba o para abajo, que es lo que preguntó uno de sus compañeros. La fuerza neta que calculé acá es la resta entre el empuje y la fuerza peso. Si el empuje es más grande que la fuerza peso, entonces el objeto se va a ir hacia arriba. Si la fuerza neta es mayor que el empuje, perdón, si el peso es más grande que el empuje, entonces se va a ir hacia abajo. Entonces, voy a guardar esta pizarra, que quedó bonita. Por ahora. Espérense un poquito. Estoy guardando esto.
Ahora sí. Esto es lo que obtuvimos. La fuerza neta, que va a ser la diferencia, mejor rescato esto otro. Esto es lo que voy a rescatar. Ahora sí. Ya. Entonces, la fuerza neta, que es la diferencia entre el empuje, que es la diferencia entre el empuje y el peso, nos va a decir si va para arriba o para abajo. Lo que obtuvimos entonces de la fuerza neta, que era igual a la densidad del objeto, perdón, era igual a el volumen del objeto por G, y esto factor de el ρ del fluido, la densidad del fluido, menos la densidad del objeto. Esto fue lo que obtuvimos. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir el sentido de la fuerza neta? Dice que el empuje sea menor depende netamente de la masa del objeto. El empuje, tenemos que ver de qué depende. Me están preguntando de qué depende el empuje, si es mayor o menor. Bueno, recordemos qué es lo que nos dice el empuje. Estoy volviendo un poco a la duda que están escribiendo en el chat. El empuje dice que es igual al peso del fluido desplazado. ¿Cómo calculo eso? Bueno, el peso del fluido desplazado va a ser la masa por la aceleración de gravedad. La masa del fluido desplazado es igual a la densidad del fluido por el volumen del objeto. Y esto lo multiplico por gravedad. Y aquí están las variables. Entonces, ¿de qué depende el empuje? El empuje depende de la densidad del fluido y depende del volumen del objeto. ¿Y cuánta parte del objeto está sumergido? En esta parte el objeto está completamente sumergido, por eso estoy ocupando el volumen completo. Volumen parte del cuerpo sumergido, claro. En este caso es el volumen completo del objeto porque está completamente sumergido. Si estuviera sumergido hasta la mitad, entonces el empuje sería la mitad. Pero por eso es igual al peso del líquido desplazado. ¿Cómo se calcula? Bueno, es el volumen que está ocupando el cuerpo por la densidad del fluido. Ahí estaba corrigiendo o aclarando lo que dice Pedro Palza. ¿De qué depende el empuje? De la densidad del fluido y la parte del volumen que esté sumergida, en este caso el volumen completo, pero podría ser la mitad del objeto. Volvamos a la pregunta. ¿De qué depende entonces que la fuerza neta, es decir, la resta entre el empuje y la fuerza peso, sea positiva, es decir, para arriba, o negativa, para abajo? ¿Qué es lo que le va a dar el signo? Entonces vamos viendo. El volumen es positivo y G es positivo porque estamos hablando de la aceleración de gravedad como módulo. La densidad del fluido es positiva, las densidades siempre son positivas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar el signo? Es esta diferencia, esta resta entre la densidad del fluido y la densidad del objeto. Y ahí vamos al caso a caso. Claro, si el empuje es mayor, la fuerza neta va hacia arriba. Pero ¿de qué depende que el empuje sea mayor que la fuerza? Perdón. Si el empuje es mayor, la fuerza neta va hacia arriba. ¿De qué depende que el empuje sea mayor al peso? Bueno, depende de esto. De la diferencia entre la densidad del fluido y la densidad del objeto.
Y eso tiene todo el sentido en nuestra vida cotidiana. Las cosas más densas flotan y las cosas menos... perdón. Ahora sí. Si un objeto es más denso, entonces se va al fondo. Si es menos denso, entonces, ¿qué pasa? Lo dije al revés, pero lo vamos aquí a resolver. El caso 1 es cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto. Cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la densidad del fluido menos la densidad del objeto es negativo. Por lo tanto, la fuerza neta perdón, estoy escribiendo puras tonteras. Gracias por lo que me están diciendo en el chat. Si la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, entonces esta resta va a ser positiva. Por lo tanto, la fuerza neta va a apuntar hacia arriba. O sea, la fuerza neta va a ser positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto va a tender a irse hacia arriba. ¿Qué pasa, Pedro Palza, que está gritando? Entonces, el objeto sube, porque va a tener una fuerza neta positiva, es decir, para arriba. Tendríamos esta situación. Voy a aplicar todo el arte. Esa es la fuerza peso y la fuerza neta la voy a dibujar azul. Ahí está la fuerza neta, que sería positiva, es decir, apunta hacia arriba. Sería para allá. Ahí estaría la fuerza neta. Ya, vamos a responder eso de Pedro Palza, que pregunta de qué depende de que flote en la superficie o que flote en la mitad del recipiente. Vamos a verlo inmediatamente. Don't worry, me voy a mover. Ya. El caso 2 es que la densidad del fluido sea menor que la densidad del objeto. En tal caso, la resta entre la densidad del fluido y la densidad del objeto va a ser negativa. Como esta resta va a ser negativa, la fuerza neta va a ser negativa también. Entonces la resta entre las densidades es la que le da el signo. Eso es lo que estamos resolviendo. Por lo tanto, la fuerza neta va a ir hacia abajo. Es decir, va a ser negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto se hunde. El objeto se hunde. ¿Y necesariamente tocará el fondo? Sí, porque aquí estamos viendo que hay una fuerza resultante. Aquí no estamos llegando al equilibrio.
¿Ya? Estamos viendo qué pasa entre las fuerzas. Eso es lo único que estamos analizando. ¿Qué pasa? ¿El empuje es más grande que el peso o no? Entonces, si el empuje es más grande que el peso, el objeto, después de que yo lo suelte, se va a ir hacia arriba. Y si el empuje es menor que el peso del objeto, el objeto se va a ir hacia abajo. Después vamos a llegar a una situación de equilibrio. Aquí no estamos en una situación de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza neta va a llegar en algún momento a ser cero. ¿Cuándo? Cuando toque el piso, por ejemplo, ahí la fuerza neta va a ser cero. Porque va a haber un equilibrio entre las fuerzas que están actuando sobre él. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, el último paso sería esto. Ya, yo les voy a recomendar que puedan jugar con la animación, la simulación que estoy ocupando. Se las voy a mandar. Ahora voy a descargar voy a buscar el link para que ustedes la descarguen. Es una aplicación en HTML5, por lo tanto no van a necesitar instalar nada. Ya, esto se llama... Se llama empuje. O flotabilidad. Ya lo tengo. Ya, ahora se los voy a mandar por el chat y lo voy a dejar inmediatamente en la descripción de la clase. Así los que ven la clase después van a poder verlo. Simulación de flotabilidad. Con eso les va a permitir jugar y saber cuándo pasa esto, pueden experimentar con él. ¿Ya? Así que ocúpenlo, aprendan a aprender física experimentando. En el caso de esto les va a ayudar a ver qué es lo que pasa con cada caso. ¿Y qué pasa si las densidades son iguales? Entonces, si las densidades son iguales, que es el tercer caso. Si las densidades son iguales, ¿qué pasa? Si la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto, recuerden que la densidad tiene que ver con la masa y el volumen. Si la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto, entonces la fuerza neta es igual a cero. Por lo tanto, se va a quedar donde lo deje. No al medio, donde lo deje. Vamos a verlo en la simulación. Ya. Ya. Voy a hacer un objeto. Voy a estornudar. Ya. Voy a hacer un objeto que tenga la misma densidad que el fluido que estoy utilizando, que en este caso es agua, que tiene una densidad de 1 kilogramo por litro. Entonces voy a hacer una densidad de la misma calaña, 1 kilogramo por litro. ¿Qué es lo que pasa entonces? Este objeto va a tener la misma densidad que el agua que tengo acá.
Y vamos a mostrar el vector gravedad y el de flotabilidad. Lo voy a dejar ahí. ¿Y qué es lo que pasa con el objeto? Se queda donde lo deje. Porque como tiene la misma densidad que el agua, o sea, tiene una densidad 1 porque pesa 5 kilogramos y tiene una capacidad de 5 litros. Por lo tanto, la densidad, como la densidad del objeto es igual a la densidad del fluido, la fuerza de empuje es igual a la fuerza neta. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras esté acá abajo, el objeto se va a quedar donde lo deje. Si lo dejo ahí, se queda ahí porque no hay una fuerza, la fuerza neta es 0, por lo tanto está en equilibrio. ¿Se entiende o no? Ankoku. ¿Qué pasa si hacemos este experimento en Marte? La única variable diferente es G, pero en este caso no está significando nada, porque lo que está en juego no son las masas solamente, sino los pesos. Aquí está flotando. Y donde lo ponga, se va a quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Calmation. ¿Se sorprenden o no? ¿Les gusta la física ahora? Ya. ¿Por qué? Estoy ajustando algunas cosas técnicas. Ya. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, la fuerza neta es igual a 0. ¿Por qué? Porque el empuje es igual a la fuerza peso. ¿Se cacha, no? Déjelo sobre el agua. Ah, ya. ¿Qué pasa cuando lo deje sobre el agua? Es que aquí ocurrió otra cosa. Iba cayendo con aceleración, después cayó dentro del fluido. Por eso pasa eso raro. Pero si lo dejo sobre el agua, se va a hundir. Porque que tengan la misma densidad es como si fueran lo mismo. Es como mezclar agua con agua. ¿Qué pasa? ¿El agua va a quedar más arriba? No, pues. Cosas que tengan la misma densidad es como si fueran lo mismo. La densidad le da una propiedad muy grande a los cuerpos, como una distinción. Por eso Arquímedes pudo saber si el anillo del rey era de oro o no. Se hace parte del agua. Y lo mismo ocurre con la refracción. Un objeto, la luz se refracta cuando hay diferencias de densidad. Pero si yo tengo dos cosas que tienen la misma densidad, aunque sean cosas diferentes, la luz no se va a refractar porque la luz no ve diferencias de densidad. Por lo tanto, sigue derecho. Y de ahí viene el principio también de la invisibilidad. Es que si lo dejo sobre el agua, ahora el volumen va disminuyendo. Por lo tanto, el volumen del objeto que está sumergido. Por lo tanto, el empuje va disminuyendo, pero el peso es el mismo. Por lo tanto, la diferencia entre la fuerza de empuje y el peso va a ser negativa, porque va a haber menos parte del objeto sumergido.
Como el peso es mayor al empuje, entonces se va a generar un movimiento acelerado porque hay una fuerza neta resultante negativa. Como hay una fuerza, hay una aceleración y por eso se va hacia abajo. Después ocurren otras cosas, fuerzas disipativas, por eso el objeto no va tan abajo. Ya. ¿Entendimos? Igual fue súper denso, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Los espíritus emprendedores investigan nuevas soluciones. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya. A mí me gustaría estar hablando toda la clase de este tema, pero no lo puedo hacer. Por eso los invito a que jueguen y vean qué pasa si ahora la densidad es menor. Masa partido por volumen, es decir, si le aumento el volumen al objeto, ahora la densidad es mayor y pasa lo que estábamos conversando. La fuerza resultante es positiva y por lo tanto se va hacia arriba. Ahora, que después llegue al reequilibrio de nuevo y a otro punto a estudiar. Y si la densidad es mayor, por ejemplo, aumento la masa, hay una fuerza resultante hacia abajo y por eso el objeto se hunde. Ya, estamos con esto. Necesito avanzar. Lo siento. Pero eso es Arquímedes. Y bueno, apliquemos lo aprendido, se supone, en esta pregunta de desafío, que es una pregunta de la PSU del modelo de este año. Así que yo voy a tomarme una pausa porque estoy medio acelerado y voy a dejar que ustedes respondan. No me importa que sepan la alternativa correcta, sino que me respondan por qué las otras son incorrectas. ¿Ya? Así que nos vemos. Yo los dejo con la pregunta de desafío presentada por nuestros amigos de la Universidad Mayor. Primera universidad chilena que quiere dar su calidad en Estados Unidos. Así que eso. Los dejo. Y me voy a pegar un relax, como dice su compañero. Chabelín Bombín. Nos vemos en unos minutos.
Aló, aló. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les baila? Estoy fantasmagórico. Voy a tratar de arreglar la cámara. Cosas que pasan cuando nos vamos a comerciales. Ya, estoy tratando de ajustar los colores, puesto que esto se fue a las pailas. Ahí sí quedé bien. Ya. Las luces son muy sensibles. Mal les fue, mal. ¿Por qué es la C? ¿Alguien me puede explicar? Para eso estamos. Lo bueno de que seamos poquitos acá es que la gracia es que todos aprendan. Incluso está el baneado, el que escribe puras tonteras, pero está yendo a la pura clase. El baneado, todos lo conocen, saben quién es. Ya. Vamos entonces a la pregunta de desafío. Vamos a responderla. Ya, dice, una esfera maciza quiere decir que tiene una densidad homogénea, de vidrio permanece sumergida en el fondo de un vaso con agua, como muestra la figura. Entonces estamos en una situación de reposo. El objeto, por alguna razón, está ahí abajo. En estas condiciones, por favor, comprensión de lectura. ¿Qué es lo que dice? Perdón. Dice, la fuerza que ejerce el agua sobre la esfera es igual en magnitud a bla, bla, bla. O sea, ¿qué es lo que nos están preguntando sobre la fuerza que ejerce el agua sobre la esfera? ¿Cómo se llama ese tipo de fuerza? ¿Qué es la fuerza que ejerce el agua sobre la esfera? ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza de flotación, muy bien Pedro Palza. ¿La fuerza de flotación o empuje? Y la fuerza de flotación, como bien dice Pedro Palza, es igual al peso del fluido desplazado. Es decir, es como saber cuánto pesa el agua que ocupa el objeto que está ahí. Vamos a ir a la pizarra. Esto se volvió loco. Ya. A ver. Veamos si podemos hacer alguna analogía. Ahí se sigue viendo, sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta esfera maciza ocupa un espacio dentro del líquido. Imagínense ese espacio que ocupa, ese volumen. Ese volumen que antes lo ocupaba agua, imagínense que usted es esa esfera de acá, que es de vidrio macizo, ahora la sacan, ¡pum!, la hacen desaparecer. Ahora, ese espacio que queda ahí, ese volumen, que antes era utilizado por agua, yo quiero saber cuánto volumen de agua hay ahí, o cuánto pesa el agua que cabe en ese espacio. Eso se llama empuje. Y el empuje es igual al peso, es decir, masa por aceleración de gravedad, ¿de qué cosa? Del líquido que cabe en el espacio que está ocupando esta esfera. O sea, ¿cuánto líquido cabe acá?
el peso de este líquido que cabe ahí, del que está ocupando la esfera. Entonces eso se calcula como la densidad del fluido por un volumen. ¿Qué volumen? El volumen del objeto. Y esto por la gravedad. Eso es el empuje. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? La fuerza que ejerce el agua sobre la esfera. Esa fuerza se llama empuje. Por lo tanto, vamos viendo alternativa a alternativa. La primera dice, nos están preguntando por la magnitud de esa fuerza. Dice que esa fuerza es igual al peso de la esfera de vidrio. Falso. Porque es igual al peso del líquido desplazado o el peso del líquido que cabe en ese volumen. Al peso, la B dice, al peso del agua que está sobre la esfera. Esto de acá. Falso. Eso no es la definición de empuje. Al peso del agua que ocupa un volumen igual al de la esfera. Perfecto. Esa es la definición de empuje. El empuje va a ser igual al peso del agua que ocupa un volumen igual al de la esfera. Lo otro es al peso del agua que está sobre la esfera más el peso de la esfera de vidrio. Falso, eso no. No es la definición de empuje. Y al peso de la esfera de vidrio menos mira, esta es la que podría ser un buen distractor. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que es igual al peso de la esfera de vidrio menos el peso del agua que ocupa un volumen igual al de la esfera. Ahí estaríamos pensando que es la fuerza neta. Pero yo no estoy buscando la fuerza neta, sino que estaba buscando la fuerza que ejerce el agua nomás. Y esa es C. Por eso la alternativa correcta era C. Esto es pregunta de EMRE. ¿Dudas con esa pregunta? Porque ahora vamos con otra. También es conceptual, fíjense, no tuvimos que calcular nada. Dice, se tiene un cubo sumergido en agua como muestra la figura. Bla, 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 bla. Después dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La alternativa correcta era la C en la anterior, porque lo que nos preguntaban en esta, es como la pregunta 12 o 16 del ensayo, lo que nos estaban preguntando era sobre esto es lo que vamos a ver después. Ya. ¿Por qué era la alternativa C? Rápidamente. Porque lo que nos están preguntando era la fuerza que ejerce el agua sobre la esfera. Una esfera que está sumergida. Eso es empuje. Y el empuje, entonces tenemos que buscarlo dentro de las definiciones. ¿El empuje es igual al peso de la esfera de vidrio? No. Porque una es vidrio y agua, entonces no coinciden. ¿Es igual al peso del agua que está sobre la esfera? No, esa no es la definición de empuje. ¿Al peso del agua que ocupa un volumen igual al de la esfera? Sí. Esa es la definición de empuje. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Dicho de otra manera, es igual al peso del fluido que cabría en el espacio que está el objeto. Ya, entonces vamos a la otra. Les pido que reflexionen los que no pudieron entenderlo, porque no puedo seguir esperando. Porque me queda mucho más que ver. Vamos a esta otra. Léanla ustedes también. Dice, se tiene un cubo sumergido en agua. Yo veo el cubo, aunque está en 2D, como muestra la figura. Entonces, ¿qué es lo que veo en la figura? Veo que está el cubo sumergido en agua y aparte tiene las caras marcadas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Las presiones de las caras P y R tienen la misma magnitud. Ya vamos viendo si es correcta o no. Fíjense que nos preguntan por las correctas. Es correcta. Entonces, la opción 1, ¿es correcta o no? Estoy tratando de ganarle a esto. ¿La opción 1 es correcta o no? No. ¿Por qué las presiones en las caras P y R no tienen la misma magnitud? ¿Por qué, Pedro Palza? Por la profundidad, muy bien, Dokiman. Efectivamente, la presión hidrostática depende de la profundidad. P está más arriba, está a menos profundidad que R. Entonces, la presión en R, de hecho, la presión en R es mayor que la presión en P. Así que la A es falsa o incorrecta. La B dice, la presión del agua actúa solo sobre las caras P y R. ¿Qué podrían decir? ¿Qué podrían decir de la afirmación B? Que nos dice este caballero que la presión del agua actúa solo sobre las caras P y R. O sea que sobre Q y S no hay presión. Es falso. Actúa en todas las caras. Muy bien. Y de hecho vimos que la presión actúa de manera perpendicular en las caras. Aquí va a haber una presión así, aquí el líquido presiona así, acá así y aquí así. Y de hecho el fluido también ejerce presión sobre las paredes que lo contienen y siempre es perpendicular. Entonces la B es farsa. Caballero, usted está mintiendo. La C dice, la suma de las fuerzas que actúan sobre las caras P, Q, R y S es igual a 0. La suma de las fuerzas que actúan sobre las caras P, Q, R y S es 0. Me dicen que no, porque no sabemos si está en reposo, traslacional. También creen que es falsa. Exacto. Es falsa porque no sabemos. Nos dicen que las fuerzas que actúan sobre P, Q, R y S, que la suma de esas fuerzas es 0. Primero, las únicas que puedes sumar son las que actúan sobre P y R y sobre Q y S por separado. Yo no puedo sumar las fuerzas P, Q, R y S porque son vectores que están apuntando a lados diferentes. O sea, igual los podría sumar, pero pues están en sentidos diferentes, en direcciones diferentes. Entonces tampoco sabemos qué pasa con la fuerza, no sabemos si está en reposo. Porque si la suma fuera 0,
este objeto estaría en reposo y no lo sabemos. Sigamos con las otras. Dice, la D, dice, las presiones... Falsa, falsa, falsa. Las presiones sobre las caras P y R se anulan entre sí. ¿Se pueden anular las presiones sobre las caras P y R? No, pues. Tampoco lo sabemos. Y no debería hacerlo porque es un cubo. Es decir, las áreas son iguales donde se está aplicando la presión. Pero están a alturas diferentes. Ya dijimos que PR, la presión en R, es mayor que la presión en P. Por lo tanto, tampoco. Nos quedaría la E como correcta, pero habría que entender por qué la E es correcta. Dice, la magnitud de la fuerza total ejercida por el agua sobre la cara Q es igual a la magnitud de la que actúa sobre la cara S. La magnitud de la fuerza ejercida por el agua. Fíjense que están hablando solamente del agua. Aquí no estamos comparando empuje y peso. Por el principio de Pascal, dicen. ¿Será el principio de Pascal? Ya, tenemos que comparar la magnitud de la fuerza total ejercida sobre el agua en Q y en S. Entonces, la presión en Q es igual a una fuerza que se aplica en Q por un área, pero esa área es la misma. Esta área. Aquí hay un área. Por otro lado, la presión que se aplica en S va a ser la fuerza que se aplica en S partido por el área, que es la misma. Pero fíjense que estas cuestiones que cubren las mismas alturas, o sea, la misma longitud. Por lo tanto, si yo sumo en cada uno de estos puntos la presión, que cada vez va a ser mayor, ¿cierto? Esas presiones, más las que están acá, que van a ser las mismas cuestiones. En cada punto va a ser la presión mayor, mientras más abajo, pero es la misma porque está el mismo fluido. Y como son las mismas áreas, entonces la magnitud de la fuerza total ejercida por el agua sobre la cara Q sí va a ser igual a la magnitud de la que actúa sobre la cara S, porque son las mismas superficies y se van a barrer de la misma manera. La presión es igual en un mismo plano, por Pascal, dice. Entonces, de acá yo puedo despejar que la presión en Q por el área es igual a la fuerza Q. Esto no hay que hacerlo, pero... Y la presión en S por el área es igual a la fuerza que se aplica en S. Pero ¿qué es lo que pasa? La presión que se va a ejercer en Q sí va a ser igual a la presión que se ejerce en S, porque de lo único que va a depender es de la altura. Pero como son caras, es un cubo, entonces están barriendo la misma cuestión. ¿Se entiende más o menos, no? ¿Quién dijo colalea crochet?
¿Sí? Ya, todo se entiende. Perfecto. Vamos a borrar. Ya están preguntando a qué hora termina la clase. Que son mala onda. Ya. ¿Viste el video que yo hablaba de la función con la área crochet y no me funcionó? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahora? Ahora sí entramos a la hidrodinámica. Y para estudiar la hidrodinámica tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cositas chicas. ¿Cuáles son esas cosas chicas? Bueno, cuando uno tiene un torrente a un flujo de un fluido que está en movimiento ahora, no como antes que estaba detenido, pueden haber dos tipos. Uno que es el más normal que ocurra, que es esto de acá, que se produzcan turbulencias. Por ejemplo, piensen en cuando llueve y el agua corre, eso es algo turbulento. ¿No? Pero en física, como para poder entender las cosas, nos vamos a la parte más ideal. Nosotros vamos a estudiar flujos laminares. Eso quiere decir, si pensamos en una partícula y su desplazamiento, ninguna de esas partículas va a tocar, no, más que las partículas. Si pensamos en una lámina de fluido y que se va desplazando, esa lámina nunca toca a la de abajo. Piensen en el fluido como si fuera un jamón que está cortado en hartas láminas de manera horizontal y esas láminas nunca se tocan. Eso es un fluido laminar. Y vamos a tratar de hacerlo lo más ideal posible. Esto es lo que uno estudia inicialmente. Después cuando ustedes sean físicos van a ponerle más pino a esto, cosas más raras. Entonces, vamos a pensar entonces en un fluido ideal, porque en eso nos vamos a basar. Diremos que un fluido ideal es lo siguiente: no es viscoso, es decir, las láminas no interactúan entre sí. ¿Sí? Como son paralelas, entre comillas, ¿sí? Ni con las paredes que lo contienen. O sea, no hay interacción ni entre cada una de las láminas del fluido ni con las paredes que lo contienen. Aparte, no lo puedo comprimir. La densidad va a ser constante en todo el fluido, independiente de la presión ejercida. A eso se refiere con que sea incompresible. Sí, en los fluidos turbulentos uno aplica otro modelamiento, hay bastantes, pero generalmente son ecuaciones diferenciales las que describen esas turbulencias. Les voy a mandar un video que me mandó un amigo sobre Van Gogh. Van Gogh, en sus delirios, cuando se cortó la oreja, hizo una pintura famosa mientras estaba internado, cuando se cortó la oreja por psicosis. Y este gallo hizo unas pinturas y se dieron cuenta que tenían unos patrones de turbulencia, se llaman vórtices, increíbles, o sea, están presentes en la naturaleza. Ya, no nos vamos a meter en lo que preguntan, las láminas sí son paralelas, como dice ahí. Aparte vamos a pensar que es estacionario, es decir, toda partícula sigue una trayectoria definida y no se cruza con las otras partículas. Y aparte no va a haber rotacional, es decir, que no van a haber vórtices ni remolinos. Todo es bonito. Va. Hay algunas notaciones que tenemos que ir entendiendo. Hay algo que se llama líneas de flujo, que nos van a ayudar a resolver problemas y también a comprender los que aparecen en la prueba. Las líneas de flujo lo que están describiendo es cada una de las láminas que componen el fluido y muestran la trayectoria. En cada punto, si yo me fijo en un punto como una partícula, la velocidad de esa partícula va a ser tangencial a esta trayectoria. Por favor, concéntrense. Ya, ¿cuál es
la condición para que entendamos estos diagramas de flujo. Los diagramas de flujo van a mostrar cada una de las láminas. Cuando hay una densidad grande de láminas, lo que está diciendo es que en esa parte hay una mayor velocidad del flujo. Entonces, ¿dónde hay mayor velocidad del flujo? Acá es más lento y acá es más rápido. Solamente una anotación. Ya, pues, y para comenzar a estudiar esto, yo les voy a hacer una pregunta. Voy a buscar una hoja y hacemos la pregunta que les quiero hacer. Espérenme. Ya, si ustedes están en su casa y pueden sacar unas hojas de un cuaderno, sería genial. Una hoja, otra hoja. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, se echa a perder al tiro la imagen atrás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a soplar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo sople entre las dos hojas? Predigan, Yolanda Sultanas. Predigan, ¿qué es lo que va a pasar con las hojas cuando las sople? Ya algunos dicen que se van a separar, otros que se van a juntar. Se doblan hacia afuera, eso es lo más natural, pues si estoy soplando, no pensaría que va a pasar algo así. Sí. ¿Cierto? Veamos lo que pasa. Veamos si César, Ignacio o Pedro Palza hicieron una buena predicción. Las hojas y voy a soplar. Se terminan juntando. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Ya, vamos a resolver dentro de esta clase por qué pasa eso. Antes de eso, los espíritus emprendedores buscan nuevas teorías. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ok. A ver, dentro de las posibles causas dicen que las corrientes de aire generan diferencias de presión. ¿Y uno a dónde va? ¿A donde hay más presión o donde hay menos presión? Sí, por son causas naturales. Uno siempre tiende a ir donde hay menos presión. O sea, si están pololeando y pueden pololear con otra persona y la otra persona va a generar menos presión, quizás ustedes tienden a ir donde hay menos presión. Quizás, los humanos somos raros.
no seguimos reglas fijas. Pero sirve como analogía. O si ustedes están en, en dos trabajos, van a tender a ir al que hay menos presión. Ya, pero se entiende. La tendencia es ir a donde hay menos presión. De hecho, no sé si ustedes han andado en bicicleta cerca de un bus. Cuando el bus pasa, se genera un vacío, entre comillas vacío. Una baja de presión entre el automóvil y usted. Eso hace que ustedes tienden a irse hacia el bus. Y eso es bien peligroso. Ustedes van en bicicleta y pasa un bus y uno va a sentir esto. Como que se quiere ir hacia el bus. Porque uno va a tender a ir donde hay menos presión. Se genera un espacio de baja presión entre usted y el bus y eso genera el problema. Ya, sigamos. Entonces, bueno, esas son las líneas de flujo. Vamos a entender primero el principio de continuidad. El principio de continuidad es bien simple. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que el volumen que pasa por cualquier sección transversal de un tubo es el mismo a pesar de que se ensanche o se angoste. Es parecido a Lavoisier, cuando dice nada se destruye, todo se transforma. Aquí lo que estamos diciendo es que estamos diciendo que siempre se desplaza el mismo volumen. El volumen que pasa por cualquier sección transversal de un tubo es el mismo, siempre. Claro, podríamos ver eso como un caudal. La cantidad de agua que sale por una manguera es la misma independiente del grosor de la manguera. ¿Se entiende por ahí? Si yo tengo una manguera para regar el patio así, como esta que está acá arriba, o así, va a salir el mismo caudal, la misma cantidad de agua por minuto o por unidad de tiempo. ¿Y cuál es nuestra experiencia en eso? Es que cuando estamos, no sé si ustedes han regado con la mano, o sea, sin esos aparatos para cambiar la modalidad del chorro, pero ¿qué tengo que hacer yo para que el agua salga más disparada? Uno achica el hoyito de la manguera y el chorro sale más lejos, ¿cierto? Sale a una distinta presión, claro, estamos modificando la presión, pero el caudal de agua es el mismo. Entonces, si el caudal son 10 litros por segundo, no, ya, 1 litro por segundo, piensen en eso, un caudal bien grande de 1 litro por segundo. Eso quiere decir que en cualquier sección transversal de esta manguera siempre sale 1 litro por segundo. Si yo achico el espacio, o sea, achico el grosor de la manguera, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que salir más agua por minuto. Perdón. No, más agua por minuto. Va a salir la misma cantidad de agua, pero como el hoyo es más chiquitito, voy a tener que estar aumentando la velocidad. ¿Se entiende, no? O sea, la cantidad de agua por minuto es la misma, el mismo caudal. Pero al aplicar un hoyito voy a aumentar la presión para que salga esa agua. Y eso genera que la velocidad del chorro sea mayor. Ya. Vamos a la pizarra, como dice ahí. ¿Por qué habré escrito eso? Ya.
¿Vamos bien todos hasta ahí? Parece que sí. Ya. Sigamos. Voy a la pizarra. Me voy a llevar ese dibujo. Este es el caso modelo que estamos estudiando. Tengo una tubería y lo que va a pasar siempre es que... lápiz. Ahora sí. Que el volumen de entrada va a ser igual al volumen de salida. Si disminuye el área, aumenta la velocidad. Claro, para que el volumen de salida sea el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí dos secciones de área A1 y área A2. ¿Cómo calculo ese volumen de entrada? Aquí el fluido va de A1 a A2, por favor, por si acaso. El fluido va así, para allá. Esa es la dirección. Entonces, el volumen de entrada, ¿cómo lo calculo desde la imagen que tenemos ahí? Vamos, Pedro Balsa que me está aportando harto en la clase. El volumen, ¿cómo sería? Aquí en esta sección 1. El volumen de entrada, ¿cómo se calcula el volumen de esto? Estoy considerando una tubería, como si fueran cilindros. Ya, dice Q por T. Sí, pero desde lo que tenemos acá, no sé qué es Q para ti. Sí, con volumen partido por tiempo, perfecto. Pero desde lo que está en el dibujo, yo lo que tendría que multiplicar es la área 1 por lo que se desplazó el líquido. Eso es lo que entró. Lo que está entrando, esto es como una foto. Pasó un segundo, pum, y entró todo esto que está acá de agua. Esto que está en azul. Entonces multiplico el área por el desplazamiento que tuvo ese líquido y me da el volumen de entrada. El volumen de salida es igual al área de salida por todo lo que se desplazó en ese delta tiempo. Esto pasó en un delta t, no sé, en un segundo avanzó todo esto. Y acá avanzó esto de acá, menos. Entonces el área transversal por lo que alcanzó a avanzar. Sí, es un área transversal que puede ser circunferencia, sí. Ya. ¿Cuál es el principio de esto? El principio de esto es que el volumen de entrada tiene que ser igual al volumen de salida. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener que A1 por delta X1 es igual a A2 por delta X2. Ahora, esto ocurrió en un determinado tiempo, porque se desplazó en un determinado tiempo. Si esto yo lo divido por el tiempo en el que transcurrió, que es lo que me estaba diciendo su compañero, si todo esto divido a ambos lados de la igualdad por ese tiempo que transcurrió, un delta t,
¿Qué es lo que voy a obtener? Ya, y aquí aparece algo hermoso. Aquí yo puedo dividir, puedo separar esta fracción que se está multiplicando. Entonces la puedo dividir así. A1 por delta x1 partido por delta t. Igual a A2 por delta x2 por delta t. Es el mismo delta t, pues si la foto se tomó en el mismo instante. Es una única foto. Delta t. Delta x es una diferencia de distancia. ¿Cuánto avanzó en la tubería? Aquí avanzó delta x1, y aquí avanzó delta x2. Delta. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Esto es rapidez. Distancia partido por tiempo. Distancia partido por tiempo. Entonces, de acá yo voy a decir que V1 es la rapidez que tenía el fluido al principio. Es decir, la distancia que recorrió partido por el tiempo que le tomó. Y también voy a tener un V2 que va a ser el delta x2 acá arriba, la distancia que recorrió el fluido en la tubería de ancho, o sea, de área transversal 2, A2, en el tiempo que se tomó. Delta x partido por delta t es tiempo. Y llegamos a una ecuación hermosa, donde tenemos que A1 por B1 es igual a A2 por B2. ¡Tarán! Donde B1 y B2 son las rapideces del fluido en los puntos analizados, o sea, en estas secciones. Aquí tiene una rapidez B1 y aquí el fluido tiene una rapidez B2. Exacto. Y de ahí viene la ecuación de lo que ustedes quieren llegar, que es el caudal. Pero ¿cómo se define el caudal? Bueno, entonces vamos a decir entonces que el producto de la rapidez por el área de la sección transversal por donde pasa el fluido es constante en el tiempo, en todo el proceso. Eso es lo que estamos diciendo. A1 por B1 es igual a A2 por B2. Es decir, el área transversal por la rapidez del fluido 1 es constante en cualquier otro punto. Entonces podemos decir que el producto de la rapidez por el área de la sección transversal por donde pasa el fluido es constante a lo largo de la tubería. A esa cantidad constante, que es lo que nos gusta en física, cuando ustedes sean físicos, lo que van a tratar de hacer es buscar cosas que sean constantes, como la energía, el momento. Bueno, aquí obtenemos algo. Esto que es área por velocidad se le llama caudal. El área por la rapidez se llama caudal. Entonces aquí definimos caudal. Voy a mover esto para acá. Vamos a chocar un poco. Ya. Entonces, ahora sí escribo la segunda parte. ¿Qué es lo que vamos a definir? El caudal. ¿Cómo se define el caudal? El caudal... Ya estamos terminando la clase. El caudal se va a definir como es esta cantidad constante
esta cantidad constante que es igual al producto entre el área transversal, le llamamos Q, el área transversal por la rapidez que lleva el fluido. Y esa cantidad es constante en cualquier parte de la tubería. Pero, profe, no entiendo, ¿esa velocidad corresponde a una partícula diferencial del agua o a todo el volumen del agua? Ya. Cuando ¿a quién le corresponde esa rapidez? Es a las partículas que pasan, a las partículas del fluido, que pasan por la sección transversal que tiene un área A, un área transversal A. Entonces, como en todo este trayecto la sección transversal tiene un área A, todas las partículas que están fluyendo acá van a ir a esta velocidad, a esta rapidez V. ¿Respondo tu pregunta, Chavito? Es decir, todas estas partículas que están acá tienen la misma velocidad V1, porque están pasando por una sección transversal que tiene área A1. O sea, todas están pasando por la misma sección transversal. Entonces, cuando las partículas del fluido, hablamos del fluido en verdad, que el fluido se compone de partículas, pasa por una sección transversal de área A, entonces su rapidez va a ser V. Todas van a tener la misma. Y eso es el caudal, es el área transversal por la rapidez que llevan las partículas. Eso es constante. Ahora, esto lo podemos reescribir para que sea más útil. Como el caudal es igual al área por la rapidez, y recordemos que esto era área por la rapidez es delta X partido por delta T, entonces vamos a obtener otra cosa. El área, no se confunda esa A con el delta X, con el delta. Esa área, bueno, esto también lo puedo escribir así. Área por delta X partido por delta T. Ahora, ¿qué significa área por delta X? Volvemos al dibujo y fíjense a qué cantidad corresponde. Si yo multiplico el área transversal por este delta X, ¿qué es lo que me da? Un volumen, ¿cierto? El área transversal por ese delta X me da ese volumen, que es el volumen del fluido que pasó. Es un volumen, claro, que pasó en un tiempo delta T, porque toda esta foto pasó en un tiempo delta T. Entonces un volumen. Entonces área por delta X nos da el volumen del fluido que pasó. Por lo tanto, esto es igual a el volumen del fluido que pasó partido por delta T. Muchas maneras diferentes de hablar de lo mismo, del caudal. Entonces, ¿qué es el caudal? Bueno, muchas cosas, depende de cómo lo queramos reescribir. Pero desde un principio, si se quieren aprender una e ir deduciendo la otra, es que el caudal se define como el área transversal por la rapidez que lleva el fluido. O también nos aparece aquí una cantidad bien particular. El caudal son los litros por segundo, por ejemplo. Es un volumen partido por un tiempo. Por ejemplo, litros por segundo. ¿Qué pasa, Pablo, que tienes problemas con la página? ¿Estamos todos viendo la clase? ¿Se entiende entonces lo del caudal?
Sí, perfecto. Ya, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Qué genial que se entienda. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias de este principio de que el caudal sea constante. Ya. Que la presión no influirá en las paredes, eso es porque es un fluido. Si igual influye en las paredes la presión. Pero no vamos a estudiar la, la interacción entre el fluido y las paredes de, la, de la tubería. Eso no. Porque estamos estudiando un fluido ideal. Ya, que influye la altura y están poniendo otras variables, pero solamente del caudal. ¿Qué podemos decir? Si ustedes saben que el caudal es área transversal por la rapidez que lleva y eso es constante, ¿qué consecuencias trae eso? El caudal es constante. ¿Cuáles son las consecuencias de que sea constante? Ya. Tienen que aprender a pensar de manera científica. Ya, con esto voy a terminar la clase. ¿Cuál es la consecuencia de que el caudal sea constante? Que no tiene aceleración. Ya. ¿Qué es el caudal? Encontramos hartas relaciones para el caudal. Q es constante. El caudal lo puedo expresar como el área transversal por la rapidez que lleva el fluido. Por lo tanto, por ejemplo, si tomo dos puntos, el área 1 que es chiquitita y el área 2 que es grande, y esto tiene que ser constante. Entonces, si tengo dos variables, a ver, vamos a ir, esto es constante, entonces esto es igual a una constante K, donde K es constante. ¿Qué es lo que tenemos? Que A por B, la multiplicación de dos variables, es igual a una constante. ¿Cómo se llama eso? A por B es igual a una constante K. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que el área, ahora son letras, ¿cierto? A por B igual a una constante, a un número constante. Exacto, inversamente proporcionales. Entonces, que A y B son inversamente proporcionales.
El principio de Bernoulli es consecuencia del caudal constante, ayuda pero no lo completa. El principio de Bernoulli es una generalización del principio de conservación de energía. Entonces, ¿cómo son el área de la sección transversal y la rapidez? Son inversamente proporcionales. Entonces, a mayor área, menor. Entonces, a mayor área, si tomo estas dos, que es el área 1 y esta es el área 2, entonces, a mayor área, si tengo un área, perdón, el área 2, tengo un área grande, que se llama área 2, y es igual, por el principio de conservación del caudal, a un área pequeñita, que se llama A1. Entonces, como son inversamente proporcionales, si el área transversal es muy grande, la rapidez del fluido es menor. Entonces, áreas grandes, rapideces pequeñas. Áreas pequeñas, rapideces grandes. Es hermoso y desconocido. Ya, si entendieron eso y se acuerdan de esto en la PSU, bacán. El caudal a mayor área, menor rapidez. A menor rapidez, mayor área. O sea, es al revés. En verdad lo que yo estoy variando es el área y al observar el área yo puedo decir, entonces la rapidez es menor. O si yo supiera de alguna manera la rapidez del fluido, podría deducir cuál es el área transversal. Ya, con eso terminamos la clase de hoy porque ahora viene química. Así que comenzamos en 5 minutos con la clase de química. Por ahora, yo me despido y vamos a seguir con esto. Yo voy a seguir haciendo clases la próxima semana de física, así que los interesados, porque les interesa aprender física, quédense nomás. Vamos a seguir haciendo clases de física porque, por ejemplo, en biología ya se acabaron las clases. Entonces yo voy a aprovechar eso para poder hacer mis clases de física y que se motiven a aprender física. Pues sí, la gracia es eso. Sí, la física es súper, súper bonita. Así que eso, no sé, se me fue el color, ya. Que estén muy bien. Mañana hay clases de matemática y lenguaje. Matemática y lenguaje, la recuperación que no se hizo el miércoles. Sí veremos todo lo que falta de física. Que estén muy muy bien. Quédense ahora en la clase de química, que es la clase número 20 de química. Así que, chao. Disfruten los días que le quedan. Antes de la PSU, hagan harto ejercicio. Adiós.